Bienvenidos. En la sesión de hoy vamos a realizar un análisis en profundidad de una figura jurídica de gran relevancia práctica en el derecho boliviano, el contrato de anticresis. A lo largo de esta clase magistral vamos a desglosar con rigor académico qué es, cómo se constituye y cuáles son todas sus implicaciones legales y también fiscales. Para abordar esta materia con la claridad que merece, seguiremos un itinerario lógico y estructurado. En primer lugar, nos adentraremos en su naturaleza jurídica. A continuación, estudiaremos sus requisitos de constitución, los derechos y obligaciones que emanan del contrato y su ciclo de vida, duración y extinción. Por último, examinaremos sus aspectos más prácticos para extraer unas conclusiones fundamentales. Bien, comencemos por la base, por la esencia misma de esta figura. Para dominar la anticrisis es absolutamente imprescindible comprender primero su naturaleza jurídica, es decir, cuál es su finalidad y qué lugar ocupa dentro del sistema de los derechos reales de garantía. Este es el cimiento sobre el que construiremos todo nuestro conocimiento posterior. Entonces, ¿qué es exactamente la anticresis? Pues se define como un derecho real de garantía. Analicemos esto. Es un derecho real porque confiere un poder directo e inmediato sobre una cosa, en este caso un inmueble, y no sobre una persona. Y es de garantía porque su propósito es asegurar el cumplimiento de una obligación principal, que por lo general es la devolución de un préstamo. Lo que la hace verdaderamente singular es que el deudor no solo grava el inmueble, sino que entrega su posesión física al acreedor para que éste se cobre la deuda con los frutos que genere, como por ejemplo los alquileres. El pilar normativo de este mecanismo lo encontramos en el Código Civil boliviano, concretamente en el artículo 1429, cuyo nomen juris, es decir, su título oficial, es Derecho a percibir los frutos. Este precepto legal es sin duda el corazón de la anticresis. Fijaos en la precisión del legislador. Lo que este artículo establece es un orden de prelación claro. El dinero que genera el inmueble, los frutos, se imputa de una forma específica. Imaginemos un préstamo con un interés mensual de 100 y que el inmueble se alquila por 500 al mes. Pues bien, los primeros 100 de ese alquiler se destinan obligatoriamente a cubrir los intereses. Los 400 restantes se aplican a amortizar el capital principal. Es, en esencia, un sistema de autopago de la deuda. Avancemos ahora hacia un aspecto crucial, cómo se constituye este contrato. Y esto es fundamental tenerlo claro. La anticresis es lo que en derecho se denomina un contrato solemne. Esto significa que su validez y existencia no dependen únicamente del mero acuerdo de voluntades, sino del estricto cumplimiento de unas formalidades exigidas por la ley. Esa formalidad esencial la encontramos en el artículo 1430 del Código Civil boliviano, titulado Constitución por documento público. La ley, en este punto, es tasativa, no admite interpretaciones, con el fin de garantizar la máxima seguridad jurídica. De hecho, la relevancia de este requisito es tal que viene reforzado por otro artículo, el 491 del mismo Código, que también exige de forma explícita el documento público para este contrato. La consecuencia jurídica es directa e inequívoca. Un contrato de anticresis celebrado en un documento privado es nulo de pleno derecho, es como si nunca hubiera existido. Pero hay más. Para que el derecho del acreedor sea oponible a terceros, es decir, para que ese derecho prevalezca frente a cualquier otra persona ajena al contrato, es indispensable su inscripción en el registro de derechos reales. Por lo tanto, el proceso constitutivo, el íter a seguir, consta de 3 fases ineludibles. Primero, el otorgamiento de la escritura pública ante un notario de fe pública. Segundo, la tradición o entrega física y material del inmueble del deudor al acreedor. Y tercero y último, la inscripción de esa escritura en el registro público. La ausencia de cualquiera de estos pasos compromete o bien la validez del contrato o bien su eficacia frente a terceros. Una vez que el contrato ha nacido válidamente, despliega todo un abanico de efectos jurídicos, generando un delicado equilibrio de derechos y obligaciones para ambas partes. Analicemos ahora cómo la legislación boliviana distribuye estas facultades y deberes para proteger los intereses en juego. Como podemos ver en esta tabla, el acreedor anticrisista ostenta 2 derechos fundamentales. Por un lado, el derecho de retención del inmueble hasta que la deuda sea completamente saldada, y por otro, un derecho de preferencia en el cobro que viene detallado en los artículos 1431 y 1432 del Código Civil. Como contrapartida, asume obligaciones importantes, debe conservar el bien y pagar sus cargas. El deudor, mientras tanto, no pierde la propiedad, pero debe garantizar una posesión pacífica al acreedor y, por supuesto, devolver el capital prestado. Profundicemos un poco más en las responsabilidades del acreedor, que son muy relevantes. El artículo 1434 del Código Civil, bajo el nomen juris Obligaciones del acreedor anticrecista, establece un estándar de conducta muy específico.
La ley impone al acreedor el deber de actuar como un buen padre de familia. Este es un estándar jurídico clásico que implica actuar con la diligencia y el cuidado de una persona prudente y responsable. Pongamos un ejemplo. Si se produce una avería en una tubería del inmueble, el acreedor está obligado a repararla para evitar un daño mayor. Y atención a este detalle, la norma dice que los gastos de mantenimiento deben sufragarse con los frutos que produce el bien, antes de imputarlos a la deuda. Bien, pero ¿qué ocurre si, llegado el vencimiento, el deudor no cumple con su obligación de pago? El acreedor tiene un mecanismo de ejecución muy poderoso pero estrictamente regulado. Este se encuentra en el artículo 1433 del Código Civil boliviano, cuyo título es Venta del inmueble. Esto es de vital importancia. El acreedor no puede bajo ningún concepto quedarse directamente con la propiedad. Esa figura, conocida como pacto comisorio, está terminantemente prohibida por la ley para evitar situaciones de abuso. Lo que debe hacer el acreedor es iniciar un proceso judicial para que el inmueble se venda en subasta pública, y será con el dinero obtenido en esa subasta con lo que cobrará su crédito. Pasemos ahora a analizar el ciclo de vida del contrato. La legislación boliviana, en su afán de proteger el derecho de propiedad, impone unos límites temporales muy estrictos al anticresis. El objetivo es claro: evitar que el deudor se vea privado del uso de su bien de forma indefinida. Y aquí llegamos a un punto que no admite negociación entre las partes. La norma clave es el artículo 1435 del Código Civil, con el nomen juris indivisibilidad y duración de la anticresis. Este precepto regula dos características esenciales. Por un lado, que la garantía es indivisible y afecta a toda la deuda, y por otro, que tiene un plazo máximo de vigencia. La norma es imperativa. El plazo máximo es de 5 años. ¿Cuál es la razón de ser de esta rigidez? Se trata de una norma de orden público que busca proteger la función social de la propiedad. El legislador quiere asegurarse de que, en un plazo razonable, la posesión del bien vuelva a manos de su legítimo propietario, evitando así desmembraciones perpetuas del dominio. Este número, 5 años, es una barrera legal infranqueable. Para que quede perfectamente claro, si las partes por desconocimiento o por mutuo acuerdo firman un contrato de anticresis por un plazo de, digamos, 7 años, esa cláusula es parcialmente nula. La ley la corrige de forma automática y reduce la duración del contrato al máximo legal permitido de 5 años, sin necesidad de que un juez lo declare. Dejemos ahora por un momento la teoría jurídica pura y aterricemos en las implicaciones más prácticas. Es absolutamente vital comprender tanto las obligaciones fiscales que se derivan de este contrato como sus diferencias con otras figuras de garantía más extendidas, como puede ser la hipoteca. La gran línea divisoria, como ilustra esta tabla, reside en la posesión. En la anticresis hay un desplazamiento posesiorio, el deudor entrega el bien al acreedor. En la hipoteca, en cambio, el deudor conserva en todo momento la posesión y el uso del inmueble. En la anticresis, los intereses se compensan con el uso o los frutos. En la hipoteca, se pagan en dinero. Es esta transferencia de la posesión lo que verdaderamente define y distingue a la anticresis. Y ahora, un aspecto que a menudo se pasa por alto: la fiscalidad. La Ley 843 establece una presunción juris et de jure. Presume que todo contrato de anticresis genera un interés anual del 10% sobre el capital del préstamo. Y sobre este interés presunto, tanto el deudor como el acreedor están obligados a pagar el 13% del impuesto RC-IVA. Por ejemplo, para un contrato de $50.000, la ley presume un interés de $5.000 y es sobre esa base imponible que se calcularía el impuesto para ambas partes. Llegamos así al final de nuestro recorrido analítico. Es el momento de sintetizar y recapitular los puntos más críticos que hemos tratado sobre el contrato de anticresis en Bolivia, aquellos conceptos que resultan esenciales de retener. Hemos visto que la anticresis es un derecho real de garantía solemne que requiere ineludiblemente de escritura pública e inscripción registral para su plena eficacia. Sabemos que su duración está legalmente limitada a un máximo de 5 años para proteger el derecho de propiedad. Y hemos comprobado que conlleva importantes obligaciones fiscales para ambas partes. Todo esto nos conduce a una reflexión final. Si tenemos en cuenta esta rigidez formal y sus considerables implicaciones tributarias, ¿sigue siendo la anticresis una herramienta de garantía verdaderamente eficaz y competitiva en el mercado inmobiliario actual? Una cuestión sin duda que merece un análisis pormenorizado.